Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda actividad de este semestre. Como tal vez vieron en la invitación, este año estamos tratando un ciclo que se llama ¿Qué acertaron los griegos? El semestre pasado nos enfocamos en todo el tema de la naturaleza y de la ciencia, de la física, de las matemáticas, de la lógica. Este semestre, este segundo semestre, estamos dando un giro hacia una segunda parte de los griegos, en los cuales ellos se encargan o asumieron el problema de lo humano, no como un problema divino, sino como un problema también que hay que resolver y que hay que entender y que hay que construir colectivamente. La primera sesión fue sobre epistemología, en la cual estuvo Pablo con otra compañera del grupo discutiendo y presentando sobre el problema del conocimiento de los griegos. Y esta segunda sesión estaba planeada para el mes pasado, pero por una situación inesperada tuvimos que cancelarla y dejarla para este. Se va a centrar en el giro antropológico, es decir, en la pregunta sobre el ser humano o el hombre, como se diría probablemente en esa época. El siguiente mes vamos a tocar el tema de la ética y con eso cerraríamos este semestre. Así que la dinámica que está escrita en las hojas que ustedes tienen allí es que ellos van a conversar sobre el tema y a presentarlo durante la primera hora aproximadamente, y la siguiente va a ser una hora para conversación, donde se puede opinar libremente, también hacer preguntas si así lo considera. Yo voy a recordar, digamos, algunas pequeñas reglas que tenemos, que es tratar de ser concretos, concisos, para que hablen la mayoría, y en algunos momentos, yo que voy a ser de moderador, es posible que le dé prioridad a alguien que no ha hablado, probablemente ya ha hablado una o más veces, pero es simplemente un tema de tratar que más gente hable, no tiene ningún otro objetivo, solamente buscar que más gente opine. Eh, Nada, creo que con eso le puedo dar la palabra a Daniela y a Pablo. Espero que disfruten mucho la actividad. Gracias. Bueno, en eventos pasados, desde hace varios años, hemos venido trabajando el tema del origen de la ciencia, y eso tiene que ver con las grandes civilizaciones. Hemos conversado que, pues obviamente la humanidad es una sola, y estamos influenciados por todas las grandes culturas. Hablamos de los chinos, de Mesopotamia, hablamos del mundo islámico, también hablamos de los griegos, más o menos en los tiempos de la pandemia, en fin. Es decir, todo lo que la humanidad ha logrado acumular en términos de saber, conocimiento, cultura, es un agregado, es una argamasa, y hoy más que nunca, ¿cierto? Hoy más que nunca estamos influenciados por muchas vertientes. Pero de todas maneras, los griegos siguen teniendo un lugar privilegiado en la historia de Occidente, porque de alguna manera el despertar del racionalismo griego a partir del siglo V antes de nuestra era, eh, pues marcó toda una época, todo un ejercicio de pensamiento muy amplio, donde se fundaron todas las disciplinas básicas. Ahí nació la física, ahí nació la astronomía, nació la matemática. Bueno, la matemática existía antes en las grandes civilizaciones, pero pues era una matemática más empírica, más ligada a problemas concretos. Eso nos lo explicó el profesor Jaime Hernández en una charla. Por ejemplo, con Euclides, como los griegos dan un salto a una matemática mucho más abstracta, mucho más axiomática. Y por fuera no se podía quedar indudablemente el análisis del propio ser humano. O sea, hubo un momento en que los griegos, muy parecido a como les sucede a los niños, ¿no? Los niños primero empiezan a preguntar por las cosas del mundo, ¿sí? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es una pelota? ¿Sí? Pero hay un momento en el desarrollo cognitivo de nosotros en que uno empieza a preguntarse, ve, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermanito? Y van como en ese orden, eso también tiene su lógica, ¿sí? Las primeras preguntas iniciales son como de supervivencia, como ¿cómo hago yo para comprender el mundo y moverme en él? Y la pregunta por lo humano también se demoró un tiempo en la antigua Grecia, o sea, más o menos unos 150, 200 años. Primero estuvo todo el periodo de los físicos, pero hubo un momento en que emergió la gran pregunta: ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es la naturaleza de lo humano? ¿Qué sentido tiene la existencia humana? ¿O cuál es el lugar en el cosmos del ser humano? Preguntas trascendentales. Ese giro, de alguna manera, ya había empezado con algunos filósofos de la física. Por ejemplo, Heráclito tiene un aforismo que dice: me he buscado a mí mismo.
Ustedes saben que se conserva muy poco el pensamiento de los físicos, frases, pero eso ya da a entender que había una inquietud por saber quiénes éramos. Pero definitivamente, pues el giro empezó fuerte, fuerte con los sofistas, que fueron los primeros que empezaron a indagar por estos problemas. Bien pueda, bien pueda. Aquí quedan bien. ¿Verdad? Y entonces empiezan a nacer las preguntas que van delimitando de alguna manera los temas de lo humano. La ética, todo el discurso sobre la virtud, la psicología, por ejemplo, con Aristóteles, la política también, en fin, todo lo que son los productos del pensamiento hacia lo humano. Sin lugar a dudas, eso lo que hace es inaugurar un nuevo frente de batalla de dos grandes concepciones del mundo que han venido luchando ya desde tiempo atrás, y es, digámoslo así, el enfoque materialista, realista, y el enfoque idealista, racionalista. Esas dos escuelas que ya las caracterizamos el semestre pasado, vimos, por ejemplo, la lucha entre Parménides y Heráclito, ¿cierto? Dos visiones del mundo muy diferentes, opuestas si se quiere. El ser parmenideo es absoluto, fijo, impenetrable, mientras que el ser heraclitiano es dinámico, móvil, cambiante, permanente. Esa lucha continuó precisamente en torno al tema del humano. Entonces empezamos a encontrar que los filósofos de una u otra escuela van sentando posición, por decir algo. Sócrates y Platón, y por aquí Demócrito. Y después Aristóteles, que trata de hacer una síntesis. Y definitivamente ya las escuelas helenísticas, donde hay un desarrollo mucho más a fondo. Eso nos va a comentar Daniel a continuación. Quería simplemente en esta introducción mencionar eso. Es una continuación de esa aguda lucha que no paró ahí, siguió y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esa discusión sigue entre realismo e idealismo, entre materialismo y racionalismo. Entonces, hemos planteado el desarrollo del tema en torno a lo humano, en torno a los siguientes ejes. Lo tienen en su hoja, miremos la hoja por el lado donde está el opuesto de la gráfica, y dice, esta introducción que está terminando, vamos a preguntarnos qué hay de naturaleza en el ser humano, específicamente cuál es la característica principal del ser humano, la que nos distingue de todos los otros entes o seres de la naturaleza y de la vida, y por último, cuál es el papel de la sociedad. Esos tres aspectos, naturaleza, psiquis y sociedad, porque el ser humano es eso, el ser humano es un ser biopsicosocial. Es la integración de esos tres elementos, y en cada uno de esos tres elementos, naturaleza, psiquis y sociedad, hay algo especial que resaltar, hay algo especial que decir, esto es específicamente humano. Entonces, vamos a ver entonces cómo empieza la cosa. ¿Cómo nos va? Para empezar, quiero utilizar un método de definición de Aristóteles que consiste en el género común y la diferencia específica. El género común es esa característica general que hace que un ser pertenezca, y la diferencia específica es esa cualidad que lo distingue dentro de ese grupo. Para Aristóteles, entonces, el ser humano es un animal racional. Su género común es ser un animal y su diferencia específica es poseer la razón. Por un lado, Aristóteles reconoce la continuidad biológica. Somos seres con vida, con movimiento, con sensibilidad, que a su vez tenemos necesidades de reproducción, de conservación, de nutrición. Y por otro lado tenemos la razón, que es esa capacidad que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso. Para Aristóteles, la naturaleza humana solo puede expresarse en sociedad, en comunidad, porque ahí es donde la razón y la ética encuentran su máxima expresión. Esto es un punto que abordaremos más adelante. Pero mucho antes de Aristóteles, Anaximandro ya concebía al ser humano como parte del orden natural. Incluso dijo que, y no como una creación aislada o privilegiada o separada de los animales, incluso dijo que los seres vivos provienen o se originan del agua, incluso dijo que somos parecidos a los peces con escamas, y que el ser humano es descendiente de otros animales, porque tal como éramos o como somos, no hubiésemos podido sobrevivir en un inicio.
aquí ya es una de las primeras ideas que conciben al ser humano como parte de un proceso biológico, de un proceso evolutivo. Siglos después, ya más adelante, Epicuro dice que todo lo que existe en el universo está compuesto de átomos y vacío. Los átomos son partículas muy pequeñas, eternas e indivisibles, que se caracterizan por su forma, tamaño y peso, y por otro lado el vacío, que es la que permite moverse y combinarse. De esa combinación surgen todos los seres, las piedras, las plantas, los animales y nosotros mismos. Para Epicuro, el ser humano, tanto el cuerpo como el alma está compuesto de átomos, solo que los átomos del alma son más finos y ligeros y esa es la cualidad que nos permite pensar y sentir según Epicuro. Algo importante es que él no concibe el alma y el cuerpo como algo separado, sino que es una unidad material. Cuando el cuerpo muere, los átomos del alma se dispersan y dejan de existir con él. Ya los cínicos llevan la idea de vivir según la naturaleza al terreno ético y social, porque ellos decían que había que alejarse de todo tipo de artificialidad derivada de las costumbres, de las apariencias, de la opinión de los demás, y ellos, más que todo Diógenes de Sinope, que fue uno de quienes reencarnó esta idea con su propia vida, eh, buscaba recuperar esa unidad perdida con la naturaleza al alejarse de las apariencias y vivir según, como ellos decían, la esencia. Aunque de cierto modo está muy caricaturizada la figura de Diógenes, lo que se rescata de su ejemplo es rescatar precisamente ese vínculo, esa unidad perdida con la naturaleza. En conjunto podemos ver que tanto Aristóteles, Anaximandro, Epicuro y los cínicos concebían al ser humano como parte del orden natural. Nuestra diferencia con los seres vivos o con los animales no era de esencia, no éramos una creación privilegiada o superior, sino que nuestra diferencia con ellos es de grado de complejidad y de organización. En este sentido, eh, somos seres dotados de razón, de sensibilidad, de libertad, pero no niega que provenimos del mismo origen que todos los seres vivos o de los animales. ¿Hasta qué punto tuvieron razón los filósofos al pensar que el ser humano comparte su origen con los demás seres vivos? ¿Qué nos dice hoy la ciencia con respecto al ser humano y la naturaleza? Sí, ese es el ejercicio. Entonces, la idea es, ¿qué dice la ciencia hoy sobre las intuiciones geniales de los griegos? Que eran geniales. Bueno, hoy está muy clara la película, no totalmente dilucidada. La ciencia no tiene verdades definitivas, pero sí bastante aproximadas en muchas cosas. Por ejemplo, pues hasta hace muy poco se creía básicamente que que el ser humano era un ser especial, porque era creación divina y tenía un alma, que era un legado de Dios. La inmensa mayoría de la gente hasta hace muy poco creía firmemente en eso. Hoy en día, pues eso queda como un tema de creencias. Pero las ciencias han demostrado que pues, el universo tiene un origen material, claro. Hay un libro de un científico, un físico norteamericano con este nivel de detalle. El libro se llama Los 3 primeros segundos del universo. Es un premio Nobel de física, Steven Weinberg. Y la física ha llegado a tal grado que es posible que desde el punto de vista del origen del universo, nos pueden decir en qué momento, por ejemplo, se unen los átomos, los electrones y los protones para formar átomos. ¿Saben en qué época? Por los niveles de densidad, de temperatura, de expansión del universo. O sea, hay toda una claridad sobre el origen material del universo. La física explica, obviamente hay muchos interrogantes, qué había antes del Big Bang, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el universo en un futuro? ¿Cierto? ¿Qué dice la entropía al respecto? En fin, hay una cantidad de interrogantes. No estoy queriendo decir con eso que hay una solución definitiva, pero hay una explicación clara sobre la base material del universo. No solamente en el aspecto cosmológico, sino también en el aspecto de la física cuántica, ¿sí? O sea, estamos hechos de átomos y las leyes que rigen el comportamiento de los átomos en la física cuántica, la cual ha avanzado también bastante y se comprende muy bien. Entonces, desde el punto de vista físico, nosotros somos eso, nosotros somos átomos en el cosmos. Y no se nos olvide la frase famosa de Carl Sagan, somos polvo de estrellas, literalmente somos polvo de estrellas. O sea, los átomos de hierro de nuestra hemoglobina
se sintetizaron en una explosión de supernova, porque eso requiere unas energías tan grandes para tener ese peso atómico que eso no se puede hacer más que en el corazón de una supernova. Somos polvo de estrellas, de ahí han salido temas de canciones y eso inspiraba el arte y la literatura. Y otra frase bonita y poética también y profunda: somos materia hecha conciencia. Somos el universo que se hace consciente en nosotros mismos. Nosotros somos el universo. Y a través de nosotros el universo toma conciencia de su existencia. O al revés, nosotros de que somos parte del universo. Porque eso no existe hasta ahora en otra esfera que conozcamos de la materia. Nosotros somos materia, somos física, somos cuántica. Y por supuesto también somos biología. Porque en eso Aristóteles le pegó. O sea, sí señor, somos animales, pero ojo, no animales en el sentido de que cualquiera puede decir, no, el hombre, el ser humano es un animal. No, así no, porque tiene otro componente, el elemento racional, y eso lo cambia todo. Pero es en esa fusión entre biología y racionalidad el origen de la mayoría de nuestros conflictos. Porque aquí, pues, estudiando para este conversatorio, escribí un pequeño ensayo sobre el tema, y de cada una de las tres partes voy a leer una tesis, que es de mi propia cosecha. Y esta es la que define este problema acá. ¿Qué pasa? Sí, somos parte de la naturaleza, la evolución explica muy bien tanto la evolución de la vida en la Tierra como la evolución del Homo sapiens, ¿sí? ¿De dónde viene el Homo sapiens? ¿Cierto? Sabemos que hubo un Homo erectus, que hubo un Homo habilis, más atrás un Australopithecus. Hay una convergencia evolutiva con nuestros antepasados animales más cercanos, somos muy cercanos a los bonobos, a los chimpancés, eso está completamente probado desde el punto de vista científico. Listo. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos esa base biológica, innegable como explicó Daniela, es decir, tenemos unas necesidades fisiológicas que son comunes a todo lo vivo, de relacionamiento, de nutrición, de reproducción, etc. Y no nos podemos separar de esa condición, pero al mismo tiempo tenemos conciencia de esa situación, porque eso no le pasa a los animales, por superiores que sean. Ellos no son conscientes de su animalidad, nosotros sí. Ellos no tienen ese conflicto, ellos viven en sus instintos animales y los satisfacen. Me explico. Si una orca caza, una ballena orca caza en el mar, no le debemos llamar ballenas asesinas, porque ellas no son asesinas. O sea, de asesinos es una categoría moral, social, ¿sí? Ellas obedecen a su naturaleza y cazan y matan. Ellas no tienen conflicto interno al respecto. Entonces la tesis es esta. Si esa es la contradicción, la voy a leer en los siguientes términos. Somos parte de la naturaleza como un todo y no obstante nos sentimos impulsados a construir un mundo propio, completamente antinatural. Esa es la contradicción básica del ser humano. Si nos preguntan cuál es la característica principal del humano, nosotros que hemos defendido la dialéctica, o sea, la ley de la contradicción, lo planteamos en términos dialécticos. ¿Cómo es en términos dialécticos? Sociedad-naturaleza. Y eso lo vio un autor como Freud, por ejemplo. ¿Cómo se llama este libro? El malestar en la cultura. ¿Por qué nos sentimos mal en la cultura? Porque nos está reprimiendo todo el tiempo nuestras pulsiones más básicas. En cultura no podemos comportarnos como animales. ¿Sí? Pensemos todos aquí nos vestimos esta mañana para salir a la calle. Nos vestimos para salir a la calle. No podemos salir desnudos. Piensen en eso. Cuando nos sentamos a comer, no podemos meter los dedos en el plato. No nos podemos chupar los dedos, o no deberíamos. Cuando uno se devuelve en la escala histórica, uno ve que el ser humano todavía en la etapa primitiva estaba muy amarrado a la naturaleza y no sentía esa diferencia como la sentimos nosotros. De hecho, en otro libro de Freud, Tótem y Tabú, Freud demuestra cómo nuestros antepasados no se avergonzaban de su origen animal, nosotros sí, ellos no, sus dioses eran con cabezas de animales. Y ellos mismos se sentían descendientes de animales. Nosotros no. Nosotros tenemos una distancia grande, pero nos sentimos mal en la cultura. ¿Por qué? Porque estamos reprimiendo esas pulsiones. En ese conflicto es que se debate el ser humano en su naturaleza. El sistema nervioso
que es, ahorita nos va a explicar Daniela qué opinan los griegos sobre el raciocinio. El sistema nervioso básicamente funciona como funcionan en los mamíferos. Es más, en todo lo que tiene vida, el principio fundamental de todo sistema nervioso es, ante un estímulo, una respuesta. Ese es el principio básico. Hay un estímulo, hay una respuesta. Desde la ameba hasta el chimpancé que está muy cerquita a nosotros, y nosotros también. Todo el funcionamiento psíquico humano se empieza a construir sobre la base de reflejos incondicionados, que son innatos. El reflejo de succión, el reflejo de presión, el reflejo del llanto, el reflejo del moro, que lo buscamos en los niños recién nacidos y lo identificamos los reflejos normales, aquiliano, etc. Sobre la base de esos reflejos empezamos a construir otro tipo de reflejos que son aprendidos, que se llaman reflejos condicionados. El reflejo condicionado está funcionando hasta el día de hoy en nosotros. Es más, la sociedad nos trata básicamente con reflejos condicionados, o sea, puro conductismo, por condicionamiento. La mayoría de las conductas de nosotros están por condicionamiento, no pasan por el ejercicio racional. En eso Freud tenía razón. Miren, nos tratan como animales, porque el conductismo es una doctrina psicológica que trata y explica la conducta del ser humano en términos de estímulo-respuesta. En la educación, si usted le va bien el examen, saca 5. Si le va mal, saca 0. Tenga. Pero no nos vamos muy lejos. Toda la publicidad y todo el marketing funciona sobre la base de eso. O sea, no se sorprendan que entren a una panadería y vean una mujer semidesnuda con un pan grande, o entran a una ferretería y para vender un tornillo tiene que haber una muchacha en vestido de banda. ¿Por qué? Porque es que eso obedece a unas pulsiones muy profundas, donde nos lo están diciendo sin decírnoslo. Y así nos trata el sistema. El sistema nos trata por condicionamiento en el terreno emocional y por positivismo cognitivo. ¿Qué es positivismo cognitivo? Nos mandan información sensorial, información. ¿Quieren conocer algo? Sí, hay tantos datos, hasta tal altura, tal distancia, se comporta de tal manera y tal. Pero ese es el conocimiento. El conocimiento es tener datos sobre algo. Porque si el conocimiento fuera simplemente la información sensorial que nos da el mundo real, los animales sabrían más que nosotros, tienen mejores sentidos que nosotros. Huelen mejor, gustan mejor, palpan mejor y todo. Eso no es conocimiento. Eso es positivismo cognitivo. Y eso es lo que le tiran a la gente como conocimiento, los diarios. Usted se informa todos los días lo que pasa, pero usted no está entendiendo qué es lo que pasa. Para entender qué es lo que pasa necesita la racionalidad. O sea, lo específicamente humano. Entonces, mire que el sistema no nos trata como humanos. Nos trata con puro conductismo y por puro condicionamiento. Bien, si bien estamos muy amarrados a la biología, y esa es nuestra condición fundamental, yo defiendo y defendemos en la preparación que hicimos que el ser humano sí tiene una condición particular que lo diferencia. Si hay algo cualitativamente diferente. ¿Y qué es eso cualitativamente diferente? Es el pensamiento lógico racional. Entonces vamos a meternos en ese punto. ¿Qué es el pensamiento lógico racional? ¿Qué dijeron los griegos sobre eso? Para comprender la conciencia racional del ser humano, es importante volvernos a los primeros filósofos que intentaron comprender la naturaleza del ser. Para Heráclito, como lo decía Pablo, todo está en constante cambio, todo fluye, nada permanece inmóvil. En su famosa frase, nadie se baña en el mismo río 2 veces, ejemplifica esta idea de transformación y movimiento. En cambio, para Parménides, el ser es uno, inmóvil y eterno. Cualquier cambio es una apariencia o engaño de los sentidos. Siglos después, Platón intenta conciliar estas dos visiones al desdoblar la realidad en dos mundos. Primero, el mundo sensible, que es el mundo el que percibimos a través de los sentidos, es el mundo del cambio, el de Heráclito, y por otro lado, el mundo inteligible, que es el inmóvil, el de las ideas eternas y perfectas, como pensaba Parménides. En ese sentido, Platón desarrolla una concepción dualista del ser humano. Por un lado, el cuerpo pertenece al mundo sensible y por otro lado, el alma pertenece al mundo inteligible, el de la razón y el conocimiento. Aristóteles rompe con esta división
con su teoría hilemórfica. Para Aristóteles, todo ser natural está compuesto por dos principios inseparables, como es la materia y la forma. La materia es aquello de lo que algo está hecho y que puede llegar a ser. Por sí sola no constituye una entidad o una finalidad, sino que es pura potencia y posibilidad. Y por otro lado la forma, que es lo que le da la organización y estructura y finalidad a la materia, haciendo que una cosa sea lo que es. En este caso, Aristóteles no separa el cuerpo y la mente, sino que dice que el cuerpo es la materia y el alma es la forma. La materia ofrece la posibilidad de ser y la forma convierte esa posibilidad en realidad. Tal vez se escuche un poco enredado, pero creo que es esta frase que acaba de decir la sintetiza completamente. Lo voy a repetir. La materia ofrece la posibilidad de ser y la forma convierte esa posibilidad en realidad. Utilizando un ejemplo sencillo y muy utilizado en filosofía, la madera viene siendo la materia. Por sí sola no tiene una constitución o una finalidad, sino que por sí misma puede convertirse en muchas cosas. Tiene potencia para convertirse en muchas cosas. Pero si yo convierto esa madera en un instrumento musical, le estoy dando organización y finalidad a esa materia. De ese modo, Aristóteles concibe todas las cosas del universo como una unidad inseparable entre materia y forma. Aristóteles no solo dice que la razón sirve para conocer, sino que también le brinda la cualidad de ser quien nos permite vivir en sociedad, porque es la que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y es la que nos permite organizarnos a través del diálogo y las leyes en sociedad. Perdón, lo del lemórfico es para sustentar lo inseparable que es alma y cuerpo. O sea, en Aristóteles, a diferencia de Platón, alma y cuerpo no están absolutamente separados, sino que están indisolublemente unidos. Ile quiere decir materia en griego, y forma, pues es lo que da forma. Entonces el alma es la forma y el ile es el cuerpo. Correcto. También hace la distinción porque el alma tiene una connotación normalmente religiosa, pero alma en griego es psique, que se refiere también a mente. Acá es importante o es valioso resaltar la importancia que le da tanto Platón y Aristóteles al raciocinio como principio de conocimiento, pero acá hay una distinción importante, que Platón, al dividir la realidad en dos mundos, lo que hace es privar el conocimiento de la experiencia y de cierto modo lo que hace es cortar la fuente que alimenta el conocimiento o el saber. En cambio, Aristóteles, con su teoría lemórfica, lo que hace es reconciliarlas y unirlas nuevamente y dice que básicamente para entender la realidad no hay que alejarse de ella como proponía Platón, sino que hay que entenderla desde su propia estructura y movimiento. Ya más adelante, los estoicos sostuvieron que el todo es materia viva y racional. ¿En qué sentido? En que el universo está compuesto por materia y logos. Y ese logos no es algo trascendente o fuera de la materia, sino que es una fuerza material inmanente que le da orden, estructura y sentido a todo lo que existe. Para ellos, nada es inmaterial y nada está fuera del cosmos. Algo importante que descubrimos en la preparación de este conversatorio es que los estoicos establecen una relación muy profunda entre lenguaje, pensamiento y razón. Creían que estudiar el lenguaje era estudiar el pensamiento mismo, porque no podemos separar lo que pensamos de cómo lo expresamos. Para ellos el lenguaje era mucho más que una herramienta de comunicación, porque para ellos era el puente que nos permitía acceder al conocimiento racional del cosmos. Era una vía de acceso precisamente a ese orden racional como ellos lo concibían y era una forma de alcanzar la sabiduría. Esta relación que hacen con el lenguaje es muy importante. Pero mucho antes... Pionera, fueron los primeros que hicieron eso, con Demócrito un poco, ¿no? Sí. Usted lo va a mencionar. Y mucho antes de esto, Demócrito reflexionó sobre el origen natural del lenguaje. Él decía que básicamente el lenguaje no fue una creación divina o un invento repentino, sino que surgió de la evolución. Los primeros humanos
emitían sonidos espontáneos para expresar alguna necesidad o emoción, y con el tiempo estos sonidos fueron organizándose hasta convertirse en palabras con significado común. Eh, entonces, en ese sentido, el lenguaje no fue una creación espontánea, como lo dije en un inicio, sino que fue producto de la evolución y producto de la necesidad de comunicarse y pensar colectivamente. Ya más adelante, Epicuro afirmó que la razón también surge de la experiencia sensible. Para él no existen las ideas innatas. Según él, no existe conocimiento previo, solo lo que conocemos es gracias a las sensaciones, y él dice que las sensaciones son verdaderas porque son el contacto directo entre los átomos del cosmos y los átomos del alma. Esa conexión es verdadera porque viene precisamente de esa información que viene de los átomos del cosmos y del alma. En ese sentido, vamos creando conceptos, lo que llamo prolepsis, que vamos generando concepciones anticipadas debido a la memoria y a las experiencias repetidas que tenemos, y lo vamos convirtiendo en conceptos. Para él, algo importante es que los errores no vienen de las sensaciones, o sea, una sensación no puede darnos información errónea. Lo erróneo ocurre en la interpretación precisamente de esas sensaciones. Algo importante también de Epicuro es que él concibió todas las capacidades como la imaginación, la cognición, la sensación en el cuerpo mismo, y no lo vio como algo trascendente. ¿En qué aspectos la ciencia contemporánea confirma o desarrolla las intuiciones de esos pensadores griegos? Especialmente en lo referente a la evolución del lenguaje y al origen biológico de la razón. Pues si ya tenemos la definición de Aristóteles de animal racional, y era más o menos evidente que a cualquier observador que los seres humanos tenemos inteligencia y capacidad de razón, es más o menos evidente y se vio desde hace mucho tiempo. Y cuando alguien le pregunta, inclusive un libro de divulgación científica, qué es lo que específicamente humano, se dice que es la inteligencia. Y eso es fácil de decir, y es fácil de ver. Lo que es muy difícil de ver es de dónde surge. Porque eso, si usted no tiene una explicación material, sistémica del proceso, tiene que acudir a la creación, el acto de creación. Los evolucionistas discutían con los creacionistas cuando surgió la teoría de Darwin, y un creacionista de la época, tratando de refutar a Darwin, puso la famosa metáfora del reloj de pulsera como el que tú tienes. ¿Qué pasa si yo voy caminando por la playa en un día de sol, voy de paseo y de pronto me encuentro un reloj lindo de pulsera, un ferrocarril de Antioquia? Eso se preguntó, era un clérigo. Dijo, si yo me lo encuentro, yo no voy a pensar que eso es producto del azar. Algo tan bien hecho, tan coordinado, una maquinaria tan perfecta, algo tan perfecto tuvo que haberlo creado un ser inteligente. Y sí, los relojes los crearon seres inteligentes. Es un producto de la tecnología humana. Pero ellos hacen el cambio, el traspaso a la naturaleza. El ojo es muy perfecto. La cadena de coagulación de la sangre es muy perfecta. Hay especies perfectamente adaptadas a su medio. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que estuviera surgido por azar? Pues resulta que eso es producto de un proceso supremamente largo. No se puede explicar en acto. No es que el reloj apareció en la playa porque sí. Así como la vida no apareció en su complejidad porque sí. Un proceso de miles de millones de años. Entonces, la inteligencia humana también es el resultado de un proceso. Para que resultado de ese proceso surja lo que es específicamente humano. Esto es una tesis de nosotros y la lanzamos para el debate. Básicamente el pensamiento lógico. Eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. Porque hay mucha discusión con los animalistas y con los biólogos de que no hay diferencia de grado, bueno, no hay diferencia de calidad, es solo de grado. Con los animales, los perros tienen inteligencia y no se quitan. ¿Qué será lo específicamente humano? Nosotros sostenemos que es el pensamiento lógico. Pero ¿cómo surge el pensamiento lógico? Entonces, ustedes tienen una gráfica ahí, por favor, miremos la gráfica. Y usted nos la va a explicar. Voy a hacer ¿Cómo surge la capacidad de abstracción del ser humano? Ahí podemos ver que la biología
El lenguaje y la fabricación de herramientas están profundamente entrelazadas en el surgimiento de la capacidad de abstracción, porque cada una de estas dimensiones potencia a las otras en un proceso de evolución continua. Primero, la biología. El crecimiento del cerebro humano, sobre todo lo del lóbulo frontal y parietal, permitió procesar información compleja, planificar acciones y anticipar consecuencias. Gracias a estas estructuras podemos imaginar escenarios que no existen, representar mentalmente objetos o acciones antes de realizarlas. En otras palabras, la biología dio la base física y neurológica del pensamiento abstracto. Luego tenemos la técnica. Cuando los primeros seres humanos empiezan a fabricar herramientas, hay un giro y un salto enorme en la capacidad de abstracción, porque al usar las manos para transformar la materia, no solo transformaban la naturaleza, sino que se transformaban a sí mismos. Primero, el ser humano identifica funciones físicas, más adelante psíquicas, y luego las abstrae y las desliga de un conjunto de huesos, de carne, de músculos, y las abstrae y las materializa en un objeto que antes debió haber pensado. En ese sentido, se materializa en un objeto porque pensó antes en su función y en su forma. Pero como la técnica y la herramienta se convierte en una extensión del cuerpo humano, no puede verse simplemente como una herramienta útil, como un objeto, sino que realmente nosotros hacemos una transformación del medio a través de la extensión de cuerpo y mente que hacemos a través de la técnica. Aristóteles decía que el ser humano se hizo racional no solo por pensar, sino también por hacer, por convertir su inteligencia en acción práctica. En ese sentido, la técnica y el ser humano se moldean mutuamente. La técnica produce el humano, pero el humano produce la técnica. Es una relación dialéctica. No somos seres naturales que inventaron la técnica, sino que somos lo que inventamos. Además, en ese proceso de enseñarles a los otros cómo utilizar las herramientas, cómo comunicar ideas, cómo comunicar intenciones, ahí es donde llegamos al tercer elemento, que es el lenguaje. El lenguaje básicamente consolidó ese proceso de abstracción porque ya simbolizamos las cosas, las palabras no son los objetos en sí mismos, sino que hacemos un proceso de abstracción para nombrarlos, para categorizar, y eso lo que hizo fue ampliar el universo simbólico, complejizar todo nuestro lenguaje para poder desarrollar lo que hasta ahora hemos desarrollado. En resumen, la capacidad de abstracción no apareció de un momento a otro, sino que fue el proceso de un proceso evolutivo en el que cuerpo, acción y palabra se desarrollaron juntos, porque pensar, hacer y hablar siempre ha estado interrelacionado en ese proceso de evolución, y es lo que nos ha constituido hasta el momento. Sí, lo más importante es no entender eso como primero esto, después lo otro, después lo esto. No. Cuando un sistema se integra, los elementos previos que conforman un sistema no tienen las propiedades intrínsecas que ganan dentro del sistema. O sea, el sistema dota a sus elementos de sus propiedades especiales que si usted los separa del sistema, las pierde. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, al lenguaje. Mire, investigando para esto, los entrenadores de perro pueden enseñarle hasta 100 o 200 palabras a un perro y entienden el significado de las palabras. Por ejemplo, juguetes, van y los buscan. O sea, tienen cierta capacidad de entender el lenguaje. Ese aspecto, mire, y el cerebro de los perros es relativamente pequeño, pero tienen cierta capacidad de entender el lenguaje. ¿Por qué el ser humano logró el pensamiento racional? Por ejemplo, los perros no pueden nombrar las cosas, pueden aprender que las cosas tienen nombre, como una especie de reflejo condicionado. Pero el perro no puede decir, amo mío, voy a darle otro nombre a ese juguete. Él puede aprender el nombre que yo le doy, pero no puede nombrar. Nosotros sí podíamos nombrar. Otra cosa, cuando empezó este proceso, que ustedes ven ahí en la tabla, al lado izquierdo, empezó hace más o menos unos 3 millones de años. Nosotros venimos, en la escala animal, nosotros venimos de la clase mamífera, orden primate, familia homínida. Nosotros somos de la familia homínida, hay una cantidad de homínidos. Esos homínidos
fueron evolucionando y unos se fueron extinguiendo hasta que finalmente llegó pues la rama de nosotros. O sea, digamos, los que empezaron a pensar el primer lenguaje y el primer pensamiento no eran humanos, no eran Homo sapiens. Fueron nuestros antecesores, pero no eran Homo sapiens. Podía ser el Homo habilis, podía ser el Homo erectus. No está claro si es la descendencia directa de nosotros. Lo cierto es que eso empezó hace más o menos unos 3 millones de años. Hay pruebas de que el protolenguaje, el primer lenguaje que apareció, tiene 1.7 millones de años de existencia. ¿Cómo se imaginan ustedes el primer lenguaje? La primera palabra. ¿Cuál? Sí, se llaman interjecciones. Y están presentes hoy en día en todo lo que hacemos. Por ejemplo, oh, llegaste temprano, qué bien. Oh, es una interjección. Semánticamente tiene contenido completo. Usted oye una interjección, ¡ay! Usted entiende perfectamente como si fuera una frase. Además, en el lenguaje está el lenguaje corporal. Entonces, empieza el lenguaje de interjecciones, empieza el lenguaje corporal y empieza el cerebro primitivo, del ser humano primitivo, a nombrar ya las primeras cosas. Pero ¿qué pasa? Es que el lenguaje articulado es vital en eso, cosa que no tienen los animales. ¿Por qué? Miren, el lenguaje es una cosa completamente abstracta. Es una serie de sonidos, más o menos 26 sonidos distintos. ¿Sí? A, O, P, que si usted los junta, nombra algo, pero lo que usted está nombrando no tiene nada que ver con los sonidos que usted está haciendo. Usted arbitrariamente juntó unos sonidos y le puso un nombre. Libreta. Eso es arbitrario y abstracto. Pero resulta que con esas 26 palabras, letras, yo puedo juntar muchas palabras y hacer infinitas frases. O sea, la posibilidad de nombrar cosas del mundo con esa herramienta es impresionante. Parece que algunos animales tienen la capacidad de señalar cosas del mundo. Por ejemplo, los monos. Se sabe, por ejemplo, que los monos tienen un lenguaje para decir, entre ellos, se anuncian, viene un tigre. Cuando un mono dice, viene un tigre, toda la manada inmediatamente se tira para el estrato superior. Tienen otra señal para decir, hay un águila. Cuando dice, viene un águila, todos se tiran al piso. Y así pueden nombrar, pero resulta que no tienen lenguaje articulado. Son señales sonoras, fruto de su evolución. La capacidad de nombrar cosas es muy limitada. Ellos ni le pueden nombrar cosas, pero es muy limitada. El lenguaje articulado nos abrió un infinito número de posibilidades de nombrar las cosas. Por eso era que autores como Jared Diamond señalan que el lenguaje es el principal instrumento que ha inventado la humanidad. No hay un instrumento que nos haya llevado más lejos que el lenguaje. Y el que siguió, la escritura. Pero si usted compara instrumentos, el lenguaje es la herramienta la que nos tiene aquí. Y resulta que, como usted ya puede nombrar tantas cosas, cuando usted las manipula mentalmente, usted puede empezar a buscar los elementos comunes que hay en las cosas. Y empieza a llegar al concepto. Pasa del conocimiento singular al conocimiento general, a la abstracción. Por ejemplo, el concepto de fruta no se refiere a ninguna fruta en particular. Se refiere a lo que tienen en común todas las frutas. Fruta no existe en ninguna parte. Existen frutas particulares, concretas, la papaya, el mango, la guayaba, etc. Pero ¿ustedes han visto alguna fruta alguna vez en algún árbol? Fruta, como concepto, no existe. Existe aquí. Esa capacidad de generalización, de abstracción, es la que nos permite analizar, sintetizar, hacer inducción, hacer deducción, hacer planeación, todas las funciones superiores. Bueno, ¿qué más da? Hay una comparación al lado derecho con la psicología evolutiva de Piaget, porque resulta que cómo el ser humano a lo largo de 3 millones de años alcanzó la capacidad de pensar, lo tiene que hacer cada bebé, cada niña, cada niño, hasta que llega a la adolescencia, si quiere formarse como ser humano. Qué pena, pero reproduce casi que las mismas etapas, muy parecidas.
La primera etapa es la etapa de la inteligencia sensoriomotriz. Imagínense ustedes al ser humano primitivo, que ni hablaba ni pensaba, pero ya empezó como a pegarle una roca con otra, como cuando los niños cogen un juguete y empiezan a, ve, el niño empieza a ver, ve, hay una asociación entre yo pegarle al juguete con el piso y escuchar, y se encantan en eso, y así. Lo llama Piaget inteligencia sensoriomotriz, es la primera etapa del proceso. Después viene la etapa preoperacional, que es más o menos de los 2 a los 5 años, donde los niños tienen básicamente un pensamiento ilemórfico. Están como los seres primitivos, animistas, que todo cobra vida. Es la etapa imaginativa. Los niños tienen amigos imaginarios, sueñan que están en barcos, en batallas, en cosas. Todavía no han descubierto el pensamiento racional. El pensamiento racional empieza con la etapa de los 6 años, que se conoce como la etapa de las operaciones lógicas concretas. Y esa etapa en la historia de la humanidad fue la que hicieron los griegos. Porque los griegos arrancan a la humanidad de esa etapa animista, mágica, religiosa, y dicen, venga, un momentico, abajo los dioses, esto tiene una explicación racional. Tales de Mileto, todo nace del agua. Heráclito, todo proviene del fuego. Oiga, no hay dioses en las explicaciones de los racionales de los griegos. Aparece un nuevo paradigma. Es lo mismo que cuando el niño de 6 a 11 años empieza a adquirir el lenguaje como herramienta de pensamiento lógico. Pero Piaget dice que sigue siendo un pensamiento lógico concreto, no abstracto, porque el pensamiento abstracto empieza en la adolescencia, y por eso es que los adolescentes son tan soñadores. Descubrieron la capacidad de imaginar, no de imaginar, de construir lógicamente muchas cosas, y es una etapa de un pensamiento omnipotente, en el que el adolescente cree que él es el amo del mundo, porque descubrió la racionalidad, y ya se volvió él, y entonces ya no quiere aceptar la potestad de nadie, y entonces empiezan todos los conflictos de la adolescencia. Finalmente el adulto reconoce que esos sueños racionales hay que aterrizarlos en la realidad, pues que esos sueños de adolescente hay que concretarlos. Pero mire el paralelo, es muy parecido las fases que hace el ser humano primitivo para llegar a la inteligencia racional y las que hace un niño para llegar a la edad adulta. Un autor como Ernest Cassirer, este librito que llama Antropología Filosófica, entonces hace ya un análisis a principios del siglo XX de la cosa y dice, respuesta, no fue como dijo Aristóteles, que somos un animal racional, somos un animal simbólico. Porque todo lo nuestro es simbólico. O sea, lo racional es porque tenemos la capacidad de nombrar, y cuando nombramos con símbolos, todo lo simbolizamos. Entonces, pues podría desarrollar mucho del texto de Carcidirer, pero no hay tiempo. Él básicamente dice que somos animales simbólicos porque todo en la naturaleza nuestra, todo en la humanidad es simbólico. Todo. El sexo está simbolizado, la vida hogareña está simbolizada. Por ejemplo, la diferencia entre casa y hogar. Sí, casa es un objeto, pero ¿qué es hogar? Es un símbolo. En el hogar se supone que hay calor, que hay ternura, que hay acogimiento, ¿cierto? Entonces, empezamos a simbolizar todo. Y los productos de este animal simbólico son precisamente lo propio del humano, la religión, el mito, la ciencia, el arte, la cultura. Entonces, aunque Cassirer lo hace desde una óptica idealista, se apoya en los avances de la ciencia. Yo recomiendo leer este libro, me parece bueno. Y explica muy bien por qué el ser humano es un animal simbólico. Nosotros todos lo simbolizamos, ya lo dije con la alimentación, pues lo dije con el vestido, lo dije con las normas sociales, la educación, etcétera, todos. Y ojo, tenemos que aprender cómo movernos en el mundo simbólico. Nos introducen forzadamente en el mundo simbólico. Ese proceso que Piaget descubrió desde el punto de vista de la teoría del desarrollo cognitivo, aplíqueselo también a las normas sociales y a la ética. Esa introducción es forzosa y en ocasiones violenta. O si no, pensemos en términos de propiedad privada. Estamos en un régimen de propiedad privada. Es un símbolo. La propiedad privada es un símbolo sagrado, intocable. Si usted viola la propiedad privada, aténgase. No importa que usted necesite comer, no importa que esté muriendo de hambre a la puerta de un supermercado. Si usted viola la sacrosanta ley, ese símbolo de la propiedad privada, aténgase a las consecuencias. Pues es un ejemplo extremo que ya tiene que ver con la ley, pero también con la moral, pero podríamos aplicárselo al niño, ¿cierto? Al niño hay que enseñarle, venga,
haga popis en la vacinilla, es que no puede hacer ahí. El niño hay que enseñarle que tiene que controlar ese interés, porque es que no puede, como un animalito, ir haciendo defecación en cualquier parte. Entonces, nos introducen en el orden simbólico y vivimos en un orden completamente simbólico. Por último, vamos a llegar entonces a esto de que tenemos, como dijo Aristóteles, capacidad racional para juzgar lo correcto y lo erróneo, discernir, pero resulta que eso lo logramos hacer formándonos como personas. Entonces viene todo el problema de la formación de la personalidad, o sea, el problema de la identidad. Este es el campo de la psicología. O sea, autores como Erich Fromm, como Freud, como Jung, es una rama de la ciencia. Entonces, esta rama de la ciencia se pregunta cómo llega el ser humano a ser persona. Aquí persona se entiende como un ser autónomo, pensante, independiente, con capacidad de juicio racional y ético. O sea, en una visión humanística. Estoy para una visión humanística. No estoy planteando la posición irracionalista, sino la posición humanística. Entonces, si queremos llegar a ser personas, ¿cómo lo logramos ser? Entonces, aquí viene la segunda tesis de lo que yo escribí para esta charla. La voy a leer. Y es en términos de contradicción. Tenemos la obligación de ser nosotros mismos. Ojo, cada uno de nosotros tiene la obligación de llegar a ser persona. El único, insustituible, porque no hay dos personas iguales, siempre y cuando la personalidad se desarrolle correctamente. Entonces voy a empezar otra vez. Tenemos la obligación de ser nosotros mismos, pero nos vemos forzados a construir esa identidad a partir de los otros y con los otros. No podemos tomar la identidad de nosotros mismos. No es como decía Fitch, que ando con un espejito preguntándome quién soy yo y mirándome en el espejo. La identidad la tomamos de los otros, pero es la de nosotros. Qué contradicción. Porque si no se resuelve bien, de ahí derivan todos los fascismos, todos los fanatismos, todos los dogmatismos. Porque entonces, bueno, es muy largo, no creo que no tengo tiempo. Esa es la tesis. Hasta ahí la segunda parte que tiene que ver con la psicología. Ya la tercera parte, que tiene que ver con el ser social, también empezamos con Aristóteles, porque él define al ser humano no solo como un animal racional, sino también como un sum politikon, un animal social o político. En esta expresión, Aristóteles lo que dice es que el ser humano no puede concebirse por fuera de la comunidad ni en sociedad, porque no es autosuficiente. Necesita a los otros para convivir, para desarrollarse y comunicarse, y desarrollar la razón precisamente. Por eso, la polis griega no puede verse como una simple ciudad o un solo lugar, sino que era un lugar donde la razón humana se expresaba ética y políticamente. El ser humano, para Aristóteles, el ser humano y la sociedad son inseparables, no pueden concebirse uno fuera del otro. Platón pensó que el ser humano también se realizaba en sociedad, pero lo hizo de una manera jerárquica. En la República dice que en su teoría tripartita, la estructura. Los filósofos, según él, debían gobernar porque son los que poseen la razón. Los soldados deben proteger porque son los que poseen la valentía. Y los productores, que se encargarían del trabajo y las necesidades materiales. La justicia, en este sentido, para Platón, significa hacer lo que le corresponde y no intrometerse en los demás asuntos, según Platón. Son tres tipos de alma. El alma filosófica o racional, el alma concupiscente, que sería el de los trabajadores, y el alma irascible, que es el de los guerreros. Y está claramente diferenciada en los seres humanos para Platón. Esa es la república ideal, que cada cual se comporte de acuerdo al alma que le tocó. Si usted es concupiscente, trabaje, mijo, le tocó. Porque los filósofos son los que van a gobernar. Sí. Muy rígida la postura de Platón, pero en contraste, los sofistas de cierto modo le dieron un aire distinto a la antigua Grecia, porque ellos inauguraron el relativismo moral. Realmente fueron los sofistas, como lo decía Pablo, quienes inauguraron ese giro antropológico porque cambiaron el eje de reflexión filosófica del cosmos al ser humano. Pero esto se dio por diferentes motivos. El primero es que ellos coinciden en una época en la antigua Grecia en la que hubo muchos cambios. El comercio empezó a dispararse en cierto sentido, la navegación también, las clases medias empezaban a emerger
y las clases aristocráticas empezaban a perder poder. En ese contexto hubo una necesidad, una demanda por educar a las personas que no pertenecían a la aristocracia, pero que necesitaban saber argumentar para poder desenvolverse en la vida democrática que surgía en la antigua Grecia. Entonces ahí surgen los sofistas. Y como ellos eran maestros de cierto modo ambulantes, ellos viajaban de polis en polis enseñando, lo que hicieron fue darse cuenta de algo fundamental. En cada polis habían reglas, habían costumbres, habían valores distintos. Por eso es que Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Inauguran ese relativismo porque ellos, al ser ambulantes, al no concebirse en una sola polis, se dan cuenta de que no hay verdades absolutas, como lo decía Platón, Aristóteles y Sócrates, sino que hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de formas de vida. Entonces, en ese sentido, los sofistas inauguran esa perspectiva. Los sofistas precisamente fueron muy criticados por los filósofos clásicos, primero porque para, para ellos no buscaban la verdad, sino la persuasión y la argumentación, o sea, el éxito personal para el ciudadano, y por otro porque cobraban. Eso, Platón, Aristóteles y Sócrates decían que eso era como una corrupción al conocimiento del saber. Pero este argumento es engañoso porque ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles enseñaban a las clases populares. Ellos lo que hacían es, en sí, enseñaban gratuitamente, pero enseñaban a la aristocracia de la antigua Grecia. Entonces, paradójicamente lo que hacen los sofistas al darle un precio a su enseñanza es que abren las posibilidades a que otras personas con los recursos puedan pagar y formarse intelectualmente. O sea, fundan la educación, tal como la conocemos hoy. Antes de llegar a Epicuro y los estoicos, es importante entender que entre la Grecia clásica y las filosofías helenísticas también surge un cambio importante. Con las crisis de las polis y la expansión del imperio de Alejandro Magno, ya no se concebía al ciudadano arraigado en una polis, sino que se empezó a ver como alguien que tenía una perspectiva más amplia. Ya hubo como una especie de globalización antigua, donde el individuo gana la libertad de cierto modo, pero se convierte en un individuo más solitario y más desarraigado de la polis. En ese contexto, la filosofía abandona los grandes teóricos, los grandes sistemas teóricos como lo hacía Platón y Aristóteles, y se enfoca en algo más íntimo y urgente, que es cómo ser feliz y cómo vivir bien a pesar de la incertidumbre de su momento. Aquí fácilmente podemos encontrar similitudes con lo que ocurre actualmente. Hay una globalización, estamos hiperconectados, pero a la vez nos sentimos más aislados y con vínculos más frágiles. Por eso también, de cierto modo, están proliferando filosofías más dedicadas al individualismo o a la felicidad personal. En ambos casos, lo que se vuelve urgente es una filosofía práctica que enseñe cómo vivir bien y cómo alcanzar la felicidad, a pesar que el mundo no ofrezca certezas. Y bajo este contexto, los estoicos y Epicuro desarrollan una nueva concepción del ser humano en sociedad. Para los estoicos, los seres humanos somos ciudadanos del mundo, somos cosmopolitas y formamos parte de una comunidad racional. Vivir según la naturaleza humana es vivir de acuerdo a esa razón común, que es el principio que nos orienta. Para ellos debe ser algo cooperativo, algo justo y no que no promueva el egoísmo o la competencia entre la sociedad. Según Epicuro, el ser humano debe vivir en sociedad de una manera que permita alcanzar la felicidad. Para ellos, aunque se crea todo lo contrario, la felicidad no está en los excesos, sino en la prudencia, en la sencillez y sobre todo alejarse del miedo, evitar el miedo. A diferencia de Aristóteles, Epicuro no considera que el ser humano es social por naturaleza, sino por conveniencia. Esto es un aspecto muy importante. Para Epicuro es importante alcanzar la ataraxia,
que es la serenidad del alma, y la aponía, que es la ausencia de dolor. ¿Y cómo se logra esto? A través de vivir en comunidad, porque hacemos un acuerdo, esto se vuelve un pacto social en el que acordamos no agredirnos para vivir en paz. En ese sentido, la amistad, la convivencia y todo es una decisión práctica que se toma para evitar el miedo y el sufrimiento, porque nos damos cuenta que es conveniente vivir en sociedad para evitarlo, pero no es algo que surja naturalmente del ser humano. No somos seres sociales por naturaleza, como decía Aristóteles, como, sino que Epicuro dice que somos seres sociales por conveniencia. En ese sentido, en sociedad, la única manera en que podemos garantizar la seguridad y serenidad y bienestar dentro de la sociedad. Parece ser que estos filósofos coincidieron en algo fundamental. Para ser humanos no basta solo con nacer, necesitamos a los otros para poder serlo. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, les voy a pedir unos minutos más porque me falta responder desde el punto de vista de la ciencia qué se piensa con respecto a, básicamente, el planteamiento de Aristóteles, de zoon politikon, muy famoso. No solamente dijo animal racional, sino animal político. Pero político no en el sentido de que vamos a hacer política, sino que somos habitantes de la polis. Somos habitantes de la ciudad donde desplegamos todas las capacidades humanas, las que dice la virtud que es guiada por la razón. ¿Cuál es? Discernir de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, y de lo correcto y lo erróneo. Sí, la conducta del ser humano en la polis se guía por la razón, habrá felicidad y virtud. Mire que el concepto de virtud en Aristóteles no tiene la connotación ideológica que tuvo después con la moral católica. Muy herencia en parte de los estoicos. Sí, es arete. La virtud es básicamente el despliegue de las capacidades humanas en sociedad. Bueno, ¿qué dice la ciencia sobre eso hoy en día? Por supuesto, Aristóteles tiene toda la razón. Somos animales sociales. No podemos vivir al margen de la sociedad. La sociedad nos configura, pero al mismo tiempo nosotros configuramos la sociedad. Hay que saber ver eso. O sea, un individuo se forma socialmente y una sociedad forma al individuo. Digámoslo de otra manera, somos punto de partida y punto de llegada de la sociedad. Somos objeto histórico y sujeto histórico. ¿Qué quiere decir que somos objeto histórico? Pues porque a mí me contabilizan como ser humano de esta época en que están sucediendo estas cosas. Soy objeto. Yo soy parte de esta época. En esta época vivieron 8.000 millones de seres humanos y yo era un objeto. Fui sujeto histórico. O sea, fui activo. ¿Logré algún cambio? No me refiero solamente en términos de una gran transformación, no, sino, por ejemplo, hice transformaciones históricas en mi polis, en mi medio social. ¿Logré transformar algo? Si lo logré, soy sujeto. Si padecí la historia, soy objeto. Y la mayoría de la gente padece la historia. Tenemos que ser sujetos históricos, porque tenemos esa capacidad por la racionalidad. Bueno, sí, hay que diferenciar una cosa del concepto de zoon politikon. Somos seres sociales, pero no instintivamente sociales. Instintivamente sociales son las hormigas o las abejas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa genético que les induce a vivir en sociedad, entre comillas, pero todo lo que hacen está programado genéticamente. Todo. Nosotros vivimos en sociedad más por lo que dijo Epicuro, más porque nos dimos cuenta que vivir en sociedad es una ventaja que nos da cierta seguridad y nos permite ante todo realizarnos. Entonces, cojamos una diferencia, por ejemplo, la sexualidad, que es un punto clave. Los animales, y cojamos un ejemplo típico. Una perra en celo, primero tiene periodos claramente diferenciados biológicamente de reproducción. Los perros tienen periodos claramente diferenciados. Los seres humanos perdimos eso. La sexualidad es a cualquier hora y toda hora. No depende de factores biológicos, depende de decisiones humanas. Mire que la decisión está, la sexualidad está completamente encefalizada. La perra no recibe los perros sino en el momento del celo. No se pone a mirar si es bonito, feo, alto, flaco.
Ella lo que necesita es reproducción y eso es lo que le dicta su programa biológico. Nosotros no juzgamos así. Entre más humanos seamos, menos tratamos las relaciones sexuales como actividades biológicas. Por eso es tan tenaz lo que muestra la pornografía. Sí, o toda la violencia sexual. Porque es devolver la humanidad a aquella época en donde lo que había que hacer era reproducirse y copular. Pero la sexualidad humana es una cosa supremamente compleja. El sexo es biológico, sí. Yo nací con genitales masculinos, pero eso no quiere decir que yo tenga que ser género masculino. Tengo una posibilidad de opciones muy grandes. La lucha que está dando la humanidad en este momento es para que eso se reconozca. Hay un sector de la sociedad que dice no. Sexo biológico, género masculino o femenino. Y hay otra rama de la sociedad que reivindica científicamente que la sexualidad no está naturalmente condicionada, está socialmente condicionada. Y así en todas las otras esferas. Hay que entender eso. Otro punto. ¿Quién tenía razón? ¿Platón, que tenía unos ciudadanos fijos con un alma fija? ¿O Epicuro, que es una continuación de los sofistas? Obviamente ya más elaborada, porque obviamente Epicuro es un filósofo posterior y debido de toda esa discusión tan grande que hubo en la antigua Grecia, donde prácticamente Epicuro inaugura una rama del derecho. O sea, en el derecho hay dos ramas que compiten todo el tiempo. El iusnaturalismo, o llamado justicia natural, que es natural, es que hay unos valores trascendentales a la historia. Mientras que Epicuro inaugura una rama del derecho que es la histórica. No, venga, dígame qué época histórica estamos y te diré qué derecho necesitas. ¿Sí? Obviamente, pues los sociólogos actuales, Weber, Marx, desarrollaron mucho más esta posición. ¿Cuál es? La historia no es unívoca, no es la misma siempre, ni el ser humano de cada época histórica es trascendente a cada época. Por eso es tan odioso que le digan a uno que el individualismo es innato al ser humano, que el egoísmo es innato al ser humano, como dicen algunos deterministas biológicos. Por ejemplo, el autor del Gen Egoísta, libro famoso, El Gen Egoísta. Exacto. Wilson. Sí, Dawkins, pues, en otros libros. La realidad es que entre comillas, esto es entre comillas, la naturaleza humana, la historia es una continua transformación de la naturaleza humana. Dígame qué tipo de historia estamos y te diré qué ser humano tenemos. Podemos cogerlo por cualquiera de los dos lados. Cogemos un individuo y le preguntamos cómo es, y eso nos puede decir en qué época vive. O al revés, dígame en qué época estamos y te diré qué seres humanos producen. Eso es lo que la ciencia ha logrado realmente dilucidar hasta el momento, porque no hay tal naturaleza humana trascendente. Sí hay unos universales humanos, pero son muy grandes. Por ejemplo, todos los seres humanos trabajan. El trabajo es esencial, como nos explicó Daniel hace un rato. Sin trabajo no habría sociedad. 1. 2. Todos los seres humanos utilizan el lenguaje y construyen símbolos. Son simbólicos, ¿sí? Ese es otro universal humano, claro. Si nos vamos para la Patagonia, si nos vamos para África, si nos vamos para la Polinesia, vamos a encontrar que las comunidades primitivas conversan, hablan, tienen mitos. Bueno, pero ¿qué nos ganamos con decir que esos son universales humanos? Listo, son las propiedades esenciales del ser humano. Pero más interesante sería saber, por ejemplo, cómo es el problema del incesto a lo largo de las culturas. El mito del incesto. Porque no es fijo, no es universal. ¿Sí ve? La homosexualidad. Unas culturas dicen que sí, otras culturas dicen que no. Para los griegos, la homosexualidad era completamente natural. De hecho, todos esos grandes filósofos tenían sus discípulos y entre sus discípulos estaban sus amantes. Punto. Bueno, el ser humano se realiza en sociedad. Entonces, aquí viene la tercera tesis que se escribió para esta charla. La voy a leer. El ser humano necesita realizarse como persona, porque todos somos personas, todos somos individuos. No se puede negar el papel del individuo. Los que digan, por ejemplo, que el marxismo negó la importancia del individuo en una sociedad futura, están muy equivocados. Marx tomó atenta nota de la lucha con Stirner, un filósofo que le daba mucha importancia al individuo y que escribió un libro sobre eso. Y Marx aprendió en la lucha con Stirner la importancia de que el individuo se realice en sociedad. O sea, no se imaginen una sociedad comunista como la que planteó Marx,
homogenizante, gris, donde todas las personas piensan y visten igual. Es más, yo creo que esta sociedad se parece bastante a esa caricatura que nos han dicho de comunismo. Si queremos buscar una sociedad materialista, vulgar, y donde el individuo esté borrado, miremos la época actual del capitalismo, donde la gente la tienen es consumiendo, creyendo que la felicidad es consumo material, y creyendo y metiéndonos en la cabeza que todos tenemos que comportarnos de la misma manera, y vestir de la misma manera, y comprar de las mismas cosas. Entonces, la tesis dice así: necesitamos realizarnos como persona, o sea, desplegar las propias capacidades humanas. Todos anhelamos eso. Todos estamos en la vida buscando encontrar quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades y poderlas desarrollar. Pero solo lo podemos hacer en sociedad, con los otros y para los otros. Otra vez aparece la contradicción. Porque nadie se realiza él solo. Nadie se realiza él para sí mismo. Nos realizamos es en sociedad. Entonces, ¿qué sucede si una sociedad cualquiera obstaculiza el desarrollo de los seres humanos? Mire que ahí es donde nace el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas. ¿Qué es índice de desarrollo humano? Es cuando un país le permite a los miembros de su sociedad desarrollarse. Les abre opciones. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? Si usted tiene muchas opciones, tiene más desarrollo humano. Pero si a usted le tocó, usted quiere estudiar en la universidad, pero no pudo, qué pena. No tenía cómo pagar la universidad, le toca ir a abrir brecha de alcantarilla. El desarrollo humano suyo es muy bajito. Entonces, necesitamos sociedades que le permitan al ser humano desplegar sus capacidades. ¿Qué pasa con las sociedades que no lo permiten? Y aquí viene toda la crítica a las sociedades de clases, a la división del trabajo, porque estas son sociedades basadas en la división del trabajo. Y por definición, la división del trabajo es un empequeñecimiento de las potencialidades del ser humano. Tenemos que pasar del ser humano unilateral, que se especializa en una función, al ser humano omnilateral. Omni quiere decir omnis, todo. No que desarrolle todo, sino lo que él crea que puede desarrollar, las capacidades que tiene. Por ejemplo, mi hermana está aquí, yo sé que ella tiene mucha sensibilidad artística, pero trabaja de cirujana. Qué bueno que hubiera habido una sociedad que le permitiera desarrollar sus posibilidades artísticas, porque yo sé que tiene muchas potencialidades artísticas. Entonces necesitamos sociedades así. Hay que remitir. Sí. Es que uno puede tener muchas potencialidades, pero está condicionado por su cultura, por su familia, por su clase social, por su capacidad económica. Claro. Simplemente pues uno ve lo que se fue desarrollando de acuerdo a las circunstancias que uno tenía. Entonces, bueno, ya no hay tiempo de hablar de la enajenación del trabajo, de la enajenación de la naturaleza, porque se nos acabó el tiempo. Solamente quiero citar con respecto a eso de que necesitamos, esta frase es bonita, necesitamos construir sociedades que saquen del ser humano lo mejor de sí. Porque me parece que esta sociedad está sacando lo peor. Y eso requiere un esfuerzo consciente de comprender la historia, comprender al individuo, para poder lograr una sociedad así. Entonces, queremos terminar esta parte para que ustedes hablen con lo que sucedió ahorita con respecto a la flotilla de la Libertad, que estaba viajando, hizo 2 viajes para llamar la atención sobre el genocidio que se está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino. Y en la primera flotilla, en las dos iba Greta Thunberg, la niña que ha llamado la atención sobre la debacle ambiental en el planeta. Y Greta fue entrevistada por la BBC en un artículo que salió el 2 de junio del 2025, fue la primera flotilla, no la segunda. Entonces, el periodista de la BBC le pregunta, Greta, pero lo que están haciendo es muy peligroso. Y entonces, mire, voy a leer literalmente lo que ella le respondió, comillas. Estamos haciendo esto sin importar las consecuencias y las probabilidades de éxito. Hay que intentarlo una y otra vez, porque en el momento que dejemos de intentarlo, perderemos nuestra propia humanidad. Esas palabras le devuelven a uno la confianza en el ser humano. Y esos hechos. Es una niña que entiende que todo lo que implica ser humano se está destruyendo en Gaza, pero que ella tiene un compromiso con eso. Y que si no lo hace va a perder su humanidad. Renuncia a ella. Listo. Entonces,
tiene la palabra, Jonathan les va a explicar. Como mencioné al arrancar la conferencia, la idea es que esta segunda parte de la actividad sea un conversatorio. Por lo tanto, no se limita a preguntas, más quien quiera hacer preguntas es bienvenido a hacerlas. Dado que estamos grabando la actividad para subirla a YouTube, la idea es que voy a tener este micrófono y cuando alguien quiera hablar, ¿cómo se sigue, señor? Cuando alguien quiera hablar, es sino que pida la palabra y yo llevo el micrófono a ustedes. Les recuerdo que en algunos momentos yo puedo darle prioridad a alguien que no ha hablado por sobre alguien que ya ha hablado una o más veces. Pues es simplemente algo que hacemos para que la palabra la tengan más cantidad de personas. Y pues sí les pido que ojalá tratemos de ser concretos y sintéticos, simplemente con el objetivo de que más personas tengan la oportunidad de hablar. De todas formas, tenemos más o menos como hasta las 8, ¿sí? Un poco antes de las 8, entonces es el espacio que ojalá aprovechemos de la mejor manera. Entonces, quien quiera decir algo puede levantar la mano y yo le llevo el micrófono. Bueno, ahorita mencionaba, me pareció muy interesante el tema desde el punto de vista dialéctico del ser humano, esa contradicción que existe precisamente entre el ser humano y la naturaleza en sí. También, digamos, la contradicción que nombraban, que siento que ahí puede encajar un poco esa frase, es la contradicción entre yo como individuo y también la cultura o la sociedad. Como cuando se habla de que el ser humano es un fin en sí mismo, de alguna manera va un poco contrario a lo que pasa actualmente, que nos instrumentalizan de alguna manera y que básicamente no tenemos una sociedad que de alguna manera nos cobija o que nos brinda esas posibilidades de desarrollarnos como ser humanos, sino que al contrario nosotros somos los que aportamos a una sociedad que ya tiene las reglas muy bien claras, muy bien establecidas bajo las reglas del comercio. Entonces, desde ese punto de vista, eh, quería preguntarle si efectivamente esa dialéctica que surge internamente, al llevarlo, digamos, hacia la sociedad, ¿cómo hacer para de alguna manera tener ese balance entre poder yo desarrollarme como individuo sin necesidad de que eso altere el desarrollarme como sociedad? Ahorita, por ejemplo, hablaban de la polis y diferentes maneras en las cuales, digamos, como que se van generando ciertos reglamentos. Pero lo que siento, o aportando también como una crítica, es que esa libertad es una libertad efímera o de alguna manera, digamos, que no es real, porque de alguna manera en vez de libertarnos, nos ata a una estructura muy bien dimensionada, como digo, bajo reglas mercantiles. Pues usted se refiere a lo que Kant llamaba el imperativo categórico kantiano en términos de ética. Nunca tratarás a un ser humano como un fin para algo, sino que lo tratarás como un fin en sí mismo. Eso es un mandamiento muy difícil de cumplir. Por supuesto, esta sociedad en general no la cumple, porque casi que, como usted dijo, casi todos somos piezas de un engranaje. Por ejemplo, en la universidad nos forman para ser piezas de un engranaje y salimos a cumplir esa función. En eso nos empequeñecemos como seres humanos y de alguna manera sobrevivimos. Aceptamos una propuesta indecente. Aceptamos que el sistema nos instrumentalice en una función muy concreta, específica, a veces odiosa e indeseable, porque no crea que todo el mundo está muy contento en el trabajo que está haciendo, sobre todo los trabajadores manuales. ¿Sí? Puede que nosotros como trabajadores intelectuales más o menos nos desenvolvemos en el medio y tal, pero bueno, no vayamos muy lejos los médicos, nosotros. Nos forman en la universidad y salimos a una cosa terrible, que es a 8, 10, 12 horas atender enfermedades comunes, una cosa supremamente difícil y en cierta medida alienante. Entonces, la propuesta indecente que aceptamos es que sí, vamos y vendemos esa parte de la vida, ese tiempo de la vida, y nos lo devuelven en forma de salario, y con ese salario satisfacemos unas necesidades básicas. Ahí cobra pues toda la vigencia esta cita de los manuscritos económico-filosóficos
de Marx, es uno de los escritos de juventud. Entonces me voy a permitir leerla porque tiene que ver todo con la pregunta. Marx tenía 26 años cuando escribió los manuscritos. Son de 1844. Mire cómo define Marx la alienación del trabajo, dice. ¿En qué consiste la enajenación del trabajo? Enajenación en Marx se entiende como vaciar de contenido algo. O sea, queda solamente la forma, pero el contenido no aparece. O sea, se ve un ser humano, pero ese ser humano no es humano. Solamente se ve la apariencia del ser humano. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. Y remata. De todo esto resulta que el ser humano, o sea, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales. Comer, beber, engendrar y todo lo demás que toca a cuestiones como el atavío, o sea, la vestimenta y la habitación. En cambio, en sus funciones humanas se siente como un animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Comer, beber y engendrar, por supuesto, son también auténticas funciones humanas, pero la abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en un fin único y último son funciones animales. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Marx? El sistema nos mata lo esencial que tenemos, que es realizarnos por medio del trabajo. Un trabajo creativo, un trabajo imaginativo, un trabajo que desafíe la inteligencia y todo lo que somos. Vamos a un trabajo monótono, alienante, especializado, repetitivo. Por lo tanto, no nos sentimos humanos en lo que es esencial, el trabajo, es que el trabajo nos hizo. Como somos un producto del trabajo. No nos sentimos humanos en el trabajo, nos sentimos tratados como animales. Pero salimos a satisfacer nuestras necesidades animales y en eso nos sentimos humanos. Porque entonces hay cierta libertad. Acuérdense pues que de todo lo que es creciente y evolutivo, es que cuando usted llega a un punto y se choca, con lo que se choca, el ser humano, la mente y todo lo que hacemos es retroceder a un espacio en el que antes nos sentíamos cómodos, para luego quedarse ahí o volverlo a trascender. Eso de que somos la célula y además influimos en la sociedad y ellos en nosotros, a mí me pone en mi mente es lo de la salud mental, y que es análoga a la salud física. Correcto. O sea, pienso que si lo leí hace poquito en un libro que estaba leyendo que decía que Freud decía que una persona normalizan a una persona, generalizándolo, pues era genial, una persona que podía trabajar y amar. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Fromm, es un hombre que dice que cuando se orientan las potencialidades humanas hacia el ser, sí, y hacia el humanismo, las personas pueden trascender de esa manera. Pero resulta que la sociedad nos ha llevado a todo lo contrario, ¿sí? A mirar las cosas afuera, en el tener. Y yo lo que digo es que hay mucho loco, hay mucho enfermo, hay mucho desadaptado, porque la sociedad está en cierto momento en un punto de transición, lo veo yo, y muchos están muy embolatados, porque no saben para dónde van. Y la explosión tecnológica pues acabó de complicar la cosa, porque entonces empieza a mirarse en las cosas desde el punto de vista de la cantidad y no del proceso. Usted mismo me lo ha dicho muchas veces. Uno mismo tiene que vivir el proceso, pero no se lo pueden dar hecho, porque si no, lo desadaptan. Y eso pienso yo que es lo que está pasando. Pues sí, pues ¿qué hacemos? Así es el mundo, así es la evolución, así es la sociedad, no sabemos para dónde vamos, pero estamos. Poder pensar, poder analizar, poder compartir, pues es la dicha. Poder servir, poder dar,
es la dicha para algunos y para otros pues será estar ricos y metiéndose vicios y cosas de esas. Es complejísimo el tema, pero pues muy interesante la charla, muchas gracias y pues muy expuestas cosas demasiado extensas y muy profundas en una síntesis muy comprensible para los que seguramente pues no somos de la rama, pero que uno puede entender los conceptos estructurales y eso es lo que yo pienso que hay que apegarse a eso, a la estructura y a la que uno crea, ¿no? Tenga razón o no tenga razón, pienso yo, porque hay que respetar a todo el mundo, pero con cierta medida. Pablo, me imagino que usted ya leyó de Animales a Dioses de Yuval Harari. Oh, bueno, él hace hincapié en que la evolución humana, de la civilización humana, ha dependido de la comunicación antes que de otra cosa, de la capacidad de comunicarnos y de establecer corrientes de diálogo. De tal manera que pone a depender la sociedad, su nivel de desarrollo, de la capacidad comunicativa o del nivel de la comunicación. Contrario a lo que dice Marx, que es la base es el desarrollo productivo, la producción y la tecnología. ¿Qué piensas de eso? Vea, una confusión común con respecto al lenguaje es que se desliga el lenguaje de la función del pensamiento y se lo ubica solamente como una función de comunicación. Claro, el lenguaje tiene una función de comunicación y es muy importante, pero el lenguaje tiene una función aún más honda y es que sin lenguaje no podemos pensar. Eso hay que entenderlo. El lenguaje, como dice ella, Beatriz, es estructural, es algo sin lo cual no existiría pensamiento. Cuando ya comunicamos el lenguaje a través de diferentes medios, básicamente lo que está haciendo el ser humano es reemplazando la evolución natural por la evolución cultural. O sea, pongamos un caso. Si hay un cambio climático, si hay un calentamiento en una parte de un continente y una especie tenía un cierto tipo de pelaje para una temperatura más baja y el continente se calienta, ¿qué dice la evolución? Que requiere menos pelaje, pero los cambios tienen que venir por mutaciones, al azar. La especie no controla su genética. Puede haber mutaciones al azar, entonces se van a seleccionar algunos individuos de esa especie que por mutación tengan menos pelaje, hasta que pueden inclusive quedar sin pelo, adaptándose tal. ¿Cuánto tiempo requiere eso? Millones de años. La evolución es muy lenta. En cambio, el ser humano ya no está sometido a eso. Se dio cuenta que matando un animal de pelaje espeso puede ir hasta la Antártida. Descubrió la aguja. En la etapa de la revolución cognitiva, Harari habla de eso. Y con la aguja se pudo proteger y atravesó Siberia y llegó por Alaska y colonizó América de norte a sur. ¿Cuánto tiempo demoró eso? 10.000 años. ¿Y cómo se transmitió ese conocimiento? De padres a hijos, en el seno de la comunidad, por transmisión de conocimiento, o sea, por tradición oral. Entonces, eso es importantísimo. Eso es lo que llama este autor que cité hace 2 meses en la charla con Fernanda, el trinquete cultural. Lo que nos hace humanos es que cambiamos la cultura de generación en generación y eso es completamente acumulativo. Lo que sabía una generación anterior es muy distinto a lo que sabe esta. Por ejemplo, nosotros ahorita, hasta hace muy poquitico, no había internet. Cuando yo era joven y estudié en esta universidad, no había internet. Y para los muchachos más jóvenes, la vida hoy en día es inconcebible sin internet. Y los que están haciendo ahorita, la IA. Para nosotros todos es nueva la IA. Pero en 20 años, los muchachos no van a concebir la IA, la vida sin la IA. Mire la velocidad a la que está sucediendo eso. Obviamente en los principios de la humanidad eso fue muy lento, supremamente lento. Pero efectivamente, en eso tiene razón. La parte del aprendizaje, la cultura es fundamental para el ser humano.
Bueno, primero que todo agradezco pues la charla, muy interesante, muy reveladora en muchos sentidos. Mi pregunta va más proyectada hacia el futuro. Fernanda hablaba como, Fernanda, ¿cierto? ¿Es tu nombre? Daniel, ¿Perdón? Daniel, Daniela. Hablaba de que Epicuro planteaba que el ser humano es un ser social, es un ser gregario por conveniencia. Y digamos, eso surge de la conciencia de nuestra propia fragilidad y de nuestra finitud. Pero entonces aquí mi pregunta tiene que ver con todo este movimiento transhumanista y poshumanista, en que pues todas estas nuevas tecnologías justamente lo que pretenden es superar esa fragilidad y esa finitud. ¿Cómo vamos a entender al ser humano como ser social si ya no vamos a necesitar de los otros? Cuando ya, pues digamos, a través de la genética se va a modificar lo que somos, ¿cierto? Este cuerpo que también a su vez va a modificar nuestra psiquis, porque es que no se puede entender, ¿cierto? El soma sin la psiquis y viceversa. claro. Entonces, al transformar el soma, evidentemente va a transformar nuestra psiquis y también va a transformar, por ende, la sociedad. ¿Cómo, digamos, un ejercicio de proyección, cómo plantean ustedes que va a ser esto? ¿Cómo va a ser a futuro? Está muy difícil. No, vea, lo que pasa es que la dialéctica no plantea las contradicciones como irresolubles. La dialéctica plantea que el desarrollo de la materia está sujeto a la solución de contradicciones. Yo sí creo que la humanidad va a superar esa contradicción. Sociedad, naturaleza. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con una suprainteligencia, que ya es muy superior a la que tiene cada individuo, porque esto es un enlazamiento. Prácticamente el planeta está funcionando como un cerebro, con muchas conexiones. Si nosotros fuéramos neuronas cada uno, lo que estamos haciendo es una gran sinapsis, y a eso le sumamos que hay una inteligencia que no es biológica, porque no es biológica, está en los grandes ordenadores. Pues la llaman inteligencia. Los muchachos que están aquí, que saben bastante de eso, Andrés y Jonathan, nos dieron varias charlas sobre el tema de la IA, y pues ellos consideran que eso todavía no es ni siquiera cercano a la inteligencia humana. Pero digamos que vamos en esa dirección, puede que no sea esa. Pero démosle a la humanidad otros 1000 años si no hay autodestrucción. Si en 2000 años estamos aquí, desde los tiempos de los griegos, 2500 años, estamos aquí. Póngale 10.000 años. ¿Usted sabe dónde está más en 10.000 años? Yo no me quiero ni imaginar. Si no hay autodestrucción. Yo pienso que esa contradicción se va a superar. O sea, vamos a dejar atrás la naturaleza. Vamos a dejar esas grandes vacilaciones que tenemos entre lo que nos dicen las pulsiones en términos freudianos, que reprimimos y que al mismo tiempo son la fuente de la ansiedad y por lo tanto de la neurosis. Es que ese es el orden, así va Freud en el orden de construcción. Si usted no soluciona correctamente sus pulsiones, esas pulsiones lo enferman. Y ese es el drama del ser humano hoy en día. Y de hecho vivimos en una sociedad enferma. Esta es una sociedad neurótica. Ya no se habla tanto de neurosis, se habla de trastornos de ansiedad. Se calcula que más o menos un 15% de la población mundial tiene trastornos de ansiedad, hasta donde se ha medido. Entonces, bueno, conclusión, yo pienso que esa solución, esa contradicción sí se va a resolver. Ahí tendremos un ser humano muy ligado a lo tecnológico, o sea, ya, digamos, lo que en su momento era una herramienta, un hacha de sílex, como Daniela lo dijo, inseparable de nuestro cuerpo, ahorita va a ser lo que ya estamos viendo, pues, en pequeñito, ¿no? Las gafas, los audífonos, el celular siempre al lado de nosotros. Démosle 1000 años a eso, yo creo que no. Leas un libro de Patricia Silvia que se llama El hombre posorgánico. Claro. Esa plantea y Estamos en paradigma fáustico. tiene más tantas cosas en que ya después ni siquiera vamos a tener, pero ¿para qué vamos a hacer información? Pues eso es lo que ella plantea. Sí, sin ser experto en el tema, porque no me considero, simplemente como con filosofía, uno dice, tal vez esa contradicción sí se puede resolver. No sé si Daniela quiere decir algo. No, que básicamente todo se convierte en prótesis. Las gafas son prótesis de los ojos, los audífonos que utilizamos, ya como lo decía antes, no solo abstraemos propiedades físicas del ser humano, sino que también psíquicas, y en ese sentido Pero seguiremos hablando del ser humano.
Esa es como la gran pregunta. La metáfora del barco que se le reemplazan todas las piezas que quedan. ¿Conocen la metáfora? Es una pregunta de los griegos. Cuéntame. La metáfora es la siguiente, es que los griegos fueron geniales en muchas cosas. Tenemos un barco antiguo de la Armada griega que se ha ido dañando. Entonces le reemplazaron una parte, digamos la proa, y siguió funcionando. Después se le quitó la popa porque también se dañó, y después le quitó la parte del centro. Después de que se ha hecho todo el cambio, los griegos preguntaron, ¿sigue siendo el mismo barco? Ya le quitaron todos los tablones. Esa es la pregunta del griego. Sí, y se extiende la pregunta, porque si cogemos los restos del barco y volvemos a armarlo con los restos, si tenemos dos barcos, ¿quién es el barco? ¿Cuál es ¿Cuál es el el auténtico? Sí, se extiende. Pues, aquí se están yendo ya a preguntas futuristas. Yo voy a aterrizar aquí en la realidad, me voy a devolver. Ya ustedes estaban yendo al futuro y yo me voy a volver y me voy a parar en el momento. Y es que de lo que ustedes nos expusieron, queda claro que somos animales racionales sociales. O sea, esas tres características tenemos. No podemos desligarlos de lo biológico que se está expresando, como nos lo mostraron ustedes todo el tiempo, se nos está expresando lo biológico, pero somos producto de la evolución tenemos la corteza cerebral altamente desarrollada, muy compleja. O sea, nuestra corteza cerebral es bastante compleja que nos permite el pensamiento racional, lógico, nos da esa ventaja. De hecho, se llega a un extremo de creerse, de posiciones antropocéntricas, de que el ser humano está en la cúspide de la pirámide de los seres vivos y somos seres superiores, o sea, desligando y olvidándonos de toda nuestra base animal. Entonces, esa segunda característica, la racionalidad, para mí, deviene en una responsabilidad, digámoslo, llamémoslo ética. Nosotros tenemos una responsabilidad ética. Esa racionalidad se tendría que corresponder con eso. Entonces, cuando usted nombra a Greta y lo que está pasando en Gaza, en Palestina, y lo que está pasando con el planeta, lo que han llamado el ecocidio, que incluso ya están hablando de darle derechos en la legislación internacional a la tierra como sujeto, pues nombrar a la tierra como sujeto de derechos, eso nos está poniendo a prueba nuestra humanidad, porque la otra característica de ser sociables, y cuando decía Daniela, que nos explicaba que por conveniencia somos sociables, somos sociedad, o sea, por necesidad, todo eso se está poniendo a prueba con lo que está pasando, por ejemplo, con el genocidio en Palestina. A ninguno de nosotros nos tocó ver lo del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos vivos ni chiquitos, ninguno de los que estamos aquí, pero lo vimos en películas, lo leímos en literatura, lo leímos en libros de historia, y es un horror. Y ahorita cualquiera que coja el celular, no necesitamos prender el televisor, no necesitamos un libro, una novela, una serie, ponemos el celular y todo el tiempo estamos viendo las imágenes en vivo y en directo que están sucediendo en este momento, los bombardeos y los horrores. ¿Y dónde está nuestra humanidad? Nuestra responsabilidad de la conciencia que tenemos de las cosas. Con el planeta, lo que están llamando que es un ecocidio, por ahora, la Tierra, por ahora, del universo conocido, es el único hogar que tenemos. Para no hablar de casa, sería nuestro hogar, digamos. Ese es lo único del universo conocido. Y estamos presenciando un desastre ambiental de magnitudes irreversibles, y lo estamos presenciando también en vivo y en directo. Entonces, yo diría, pensemos en el momento, nos estamos despojando de nuestra humanidad, de eso que ustedes nos contaron que nos hace humanos, lo estamos llevando a cabo, o sea, estamos siendo responsables como seres humanos, con ser humanos, pues con la humanidad.
Ahí en el texto que se les entregó está el relato que escribió Carl Sagan a raíz de la foto que tomó del Voyager cuando estaba ya dejando el sistema solar, la primera nave intergaláctica, pero lo que pasa es que es muy lenta, porque se lanzó en 1977. Pero entonces, por sugerencia de Carl Sagan, sugirió que tomaran una foto del planeta Tierra antes de que ya definitivamente abandonara el sistema solar. Y la foto es histórica. La pueden ver en internet, pues es muy bonita. Se llama Un punto azul pálido. Lo quisimos traer ahí para que responder la pregunta de cuál es nuestro lugar en el cosmos, porque esa es una pregunta antropológica de la filosofía antropológica. Y nos parece que ahí, de manera muy poética y muy hermosa, ellos definen nuestro lugar en el cosmos. Pues no quisiéramos leerla ahorita, porque pues cada uno se va a llevar la hoja y la puede leer y ganamos tiempo para la discusión. Pero ahí está. ¿Quién más quiere intervenir, preguntar, opinar? No sé, alguna vez al preparar esa charla participación, me acuerdo que llegamos A eso estructural usted y yo en que el hombre se diferenciaba de los animales en que tenía tres condiciones estructurales. Sí, tenía conciencia de sí mismo. El segundo, podía emitir juicios morales, o sea, había ética en su actividad. Y la otra, tener la capacidad de crear, de ser artístico. Sí, que eran las tres condiciones. Entonces, cuando pasan todas estas cosas, pienso yo, la evolución está negando ciertas de esas condiciones humanas. Necesariamente siempre todo se transforma o esto se está transformando. Y pues digamos que nuestro papá fue un hombre muy, muy culto y con una visión muy avanzada. Siempre tenía miedo a la destrucción, ¿cierto? A la autodestrucción. Entonces a veces pienso qué pasa cuando ponen a crecer en medio de cultivo unas bacterias y hay unas que crecen y se tiran en las otras hasta que llega un día en que se mueren porque todo se acaba. Y yo digo, pues, no sé, esperemos que este crecimiento desmesurado de la humanidad no sea una evolución tan natural como eso y el mundo termine, o sea, la humanidad como tal desaparezca. No por su propia evolución, porque la peor, pues, esa sería, digamos, una natural, que llegáramos a eso. Pero lo más grave y lo más peligroso es que en cualquier momento, perdónenme que lo diga así si yo considero eso, que cualquiera de esos chiflados, Trump o el chino o todos esos madres que ven el mundo de una manera distinta y con un egoísmo fundamental y profundo, no les dé por hundir el botón y es el único momento de la historia hasta donde yo lo entiendo en que el hombre tiene la capacidad de destruir toda la humanidad moviendo un dedo. Ojalá no. Claro. Sí, hoy por razones de tiempo y de espacio, imagínense, el tema humano es una rama entera de la filosofía, la antropología. No pudimos hablar de muchas otras cosas de lo humano. Por ejemplo, lo que usted habló de los griegos lo llamaban la poiesis. ¿Usted sabe qué era la poiesis? La capacidad de creación, de traer a la luz lo que no existe. Virtud fundamental del artista, del inventor, del científico. Me acuerdo de Einstein que decía que la imaginación era más importante que el conocimiento. Eso, por ejemplo, es un atributo humano maravilloso. No, y es que toda la evolución del hombre viene de eso. Sí, por eso, todo lo que de tenemos la de la expansión. Y mire que ese prefijo griego comparte con poesía. Poiesis y poesía tienen el mismo prefijo. El poeta es un creador, es un imaginador, un hombre que trae a la luz lo que no existe. Eso es, bueno, muchas cosas. Las emociones son muy importantes en el ser humano. No son simplemente, como todo lo humano, no es solamente biológico, porque sí, compartimos con los mamíferos el sistema límbico, que es una parte del sistema nervioso donde están las emociones, pero las emociones se conectan con el encéfalo, con la corteza, y entonces tendemos a volverlas de sentimientos. Entonces, no somos esclavos de las emociones, aunque las emociones son unas reacciones primarias e instintivas y automáticas. Cuando las sentimos, inmediatamente las racionalizamos. Es que ahí el problema es cuando las interpretamos, y ahí viene la enfermedad mental. Sí. Es muy difícil para uno entender a una persona que tiene un pensamiento neurótico, vamos a decirlo así, que es un ser para el que las ideas
son como la realidad. ¿Sí? Él en su cabeza siente que esa es la verdadera realidad. Así eso no se compadezca con lo objetivo que tiene que ver. Entonces dice, los neuróticos reaccionan a las ideas como una persona normal a un hecho, a una condición. Entonces, viven muertos de miedo, ¿pero qué? Claro. El miedo real está dentro de ellos. Y yo digo, pues lo que yo veo, lo que yo observo, hay gente que está muy enferma, supremamente enferma. Yo me iba a referir a eso hace un rato, aunque me gustaría que, sin más intervenciones, para no tomarnos tanto la palabra. Esa situación de las sociedades en que vivimos son las que generan la patología fundamentalmente. Por supuesto, hay problemas genéticos y el ser humano va a cargar la enfermedad muchos siglos, en fin. Pero hay sociedades que enferman, y enferman física y mentalmente. Entonces, esta es una sociedad que genera mucha patología mental, porque digamos, el orden es este. Tenemos la obligación de ser personas. Un rasgo fundamental de la persona es que sea reconocido. Todos buscamos el reconocimiento. Acuérdense de la teoría del reconocimiento de Hegel. Todos buscamos el reconocimiento. Eso no es malo, porque eso es parte de formar la personalidad. Pero esta no es una sociedad que reconozca a las personas. No los reconoce como tales. ¿A qué lleva eso? Al aislamiento. El aislamiento lleva a la soledad y la soledad lleva a la depresión. Mire, de las pandemias que se están generando en este momento en el planeta, la de la obesidad, la de la diabetes y la depresión. Y todas tienen la misma raíz, porque la obesidad viene de la industria de alimentos. La depresión es el producto de la soledad, en donde, a pesar de que estamos en multifamiliares, en un multifamiliar hoy en día puede venir lo que antes era un municipio, inclusive un multifamiliar puede tener más habitantes que Balboa, que es un municipio de Pereira. Pero la gente no se trata, la gente no se conoce, la gente desconfía una de otra, se agreden, porque hay unas razones de fondo que están impulsando a eso. Entonces hay que quebrar esas relaciones sociales para que el ser humano se reencuentre. Yo tenía una frase que no sé si la tengo por aquí anotada. A ver. Hay que reconocer lo humano en el ser humano para que volvamos a ser humanos. O sea, era más, no está bien dicha, pero si yo trato al otro como humano y el otro me trata a mí como humano, recuperaremos nuestra humanidad. Pero eso no está pasando. Que me acordé con eso cuando usted habló de la patología. No sé si alguien más quiera preguntar o hacer alguna intervención. ¿Quién más quiere preguntar, comentar, opinar sobre el tema, sobre algo sobre las otras intervenciones? ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y dentro de un mes vamos a tratar el tema de la ética. Están invitados.